sobre un tema central y al mismo tiempo tan atemporal como contemporáneo, que es el tema de la colaboración entre distintas disciplinas. A priori parecería casi necesario abordar un tema casi por la obviedad. Es difícil imaginar a un ingeniero trabajando solo o un arquitecto que fuera tan todólogo que pudiera prescindir de los ingenieros, de esa condición prácticamente necesaria en todas nuestras disciplinas. Sin embargo, saliendo, digamos, de esa primera obviedad, hay casos singulares, casos ejemplares y casos que simplemente cubren pues, las colaboraciones de la manera a veces más imprescindible. El día de hoy me parece muy interesante poder juntar pues por un lado Tatiana Bilbao, una arquitecta conocida de todos ustedes, con una trayectoria singular, una trayectoria que yo me atrevería a decir que se ha destacado siempre por entender la arquitectura como una disciplina transversal, una disciplina en la que participan no solo arquitectos, ingenieros y todo un club de fans obsesivos por la arquitectura y por su trabajo, que trabajan con ella, sino también por haber trabajado a lo largo de toda su carrera, por un lado con artistas de primer nivel, a nivel global, y por otro, siempre ha tratado de incluir en cualquier oportunidad que se le ha presentado a otros colegas, llámense arquitectos, ingenieros, artistas plásticos, y eso creo que la pone en una situación, digamos, casi paradigmática en la condición de la arquitectura contemporánea hoy en día. Eso también la ha llevado a ser parte de otras ligas en las que ha participado con otros arquitectos y artistas a nivel internacional que a su vez la han invitado a ella. Es decir, siempre ha estado formando parte de esa cultura de cruces, de disciplinas, en el entendido que el conocimiento de muchos, tratando de ser los mejores, puede generar mejores obras que el trabajo ensimismado de ese modelo del arquitecto casi autista que se dedica a reproducir algunas de sus casi obsesiones formales. En ese sentido, Tatiana está en las antípodas y tiene una posición muy clara, yo diría que sumamente singular. Por otro lado, tenemos a Bill y a Javier también de SOM, quizá la firma de arquitectura global más importante del mundo. Muchos estudiando arquitectura recordarán que casi podíamos recorrer esos edificios singulares del siglo XX y en el que casi contábamos las excepciones, porque casi todos esos edificios eran de SOM y de vez en cuando aparecía algún Cockburn Fox, aparecía algún otro como caso raro. Lo normal era que fueran los buenos, que era SOM. Y además no solo eran esos rascacielos que iban compitiendo casi entre sí mismos para superar esa lucha de todos los tiempos que conocemos, los casos medievales de San Gimignano hasta Chicago, la primera de los años 30, o Nueva York, y la migración también a las grandes ciudades asiáticas, y en el que en esos últimos en esas últimas décadas también SOM sigue teniendo ese protagonismo, pero no solo en esos edificios en altura, sino también en algunas joyas absolutamente referentes de la modernidad.
de SOEM tenemos aquí en el Colegio San Ildefonso una exposición extraordinaria que inauguramos en Mextrópoli en marzo y que nos da cuenta no solo de esos resultados, de esas exposiciones que a veces solo están presumiendo, pues, mira lo que hice, mira lo que hice, mira lo que hice, sino algo mucho más interesante, que es llevarnos a las ideas, llevarnos a los conceptos, llevarnos también al modo de explorar el trabajo colectivo, necesariamente colectivo, para lograr muchas veces esos detalles que no aparecen en un primer croquis, sino que aparecen después de muchas horas de investigación y de un trabajo colaborativo. Desde el principio SOEM, Skidmore, Boeing y Merrill ya formaban parte de ese ADN compartido. Arquitecto uno, ingeniero otros dos, y desde esa perspectiva pues han ido enriqueciendo esa cultura mixta desde la arquitectura y la ingeniería. Yo creo que una primera ronda del día de hoy pues sería darles la palabra a ellos y que nos expliquen su experiencia, sobre todo desde esa primera perspectiva, ¿no? de cómo se puede hablar de trabajo colaborativo, si ese trabajo colaborativo implica una pérdida de autoría o un enriquecimiento del resultado final. ¿Parece que Gracias, Miquel, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Había dicho que iba a hablar en inglés por honor a nuestros compañeros de mesa, pero creo que me voy a seguir en español en honor a la audiencia. Me pareció muy interesante el hecho de que SOEM haya organizado por parte de Arquine y SOEM organizado esta plática y me invitaran a mí. Pues para mí SOEM siempre significó ese taller colaborativo de entrada a Skidmore, Old Worlds and Merrills, que no era un autor, que siempre fue un grupo de personas que produjo y sigue produciendo una gran cantidad de edificios de formas muy diversas en lugares muy, de alguna forma hasta muy contrarios. Y en una generación, por así decirlo, esta oficina empezó y sus mayores éxitos y los que todos conocemos, aunque siguen sucediendo, iniciaron en una generación en donde la arquitectura normalmente era esta arquitectura de autor, de firma, del arquitecto en su despacho. Sin embargo, para mí eso ya no es lo que hoy sucede, ¿no? Yo creo que hoy en día mi generación al menos ha entendido que la arquitectura como un acto colaborativo es aquella que puede realmente integrarse y entenderse y resolver de alguna forma, abrir espacios para que más los puedan ocupar, ¿no? Para que realmente llegar a ese otro que al final del día va a ser el que va a ocupar el espacio, ¿no? Y yo siempre lo entendí así, para mí no fue algo que era distinto. Yo creo que mi manera de empezar entendiendo hacer una arquitectura colaborativa fue entender que yo no podía resolver todas las cosas sola. Me sentía incapaz total de imaginar los proyectos que se me estaban poniendo en la mesa. Uno de los primeros proyectos que trabajamos, y otra vez no sirve como dijo Miquel, fue un proyecto que hicimos y que seguimos haciendo para el Jardín Botánico de Culiacán, en donde hicimos una serie de colaboraciones muy profundas, no solo con gente relacionada a nosotros, como taller de operaciones ambientales que hacían toda la parte de ecología del paisaje, sino también con gente de muchas otras disciplinas, desde la gente del jardín, los jardineros fueron pieza clave en el proyecto, hasta los artistas que estaban generando piezas de intervención. Este proyecto no solo nos enseñó la riqueza que puede existir en esa forma transversal de trabajar,
sino que nos abrió las puertas también para entender que había que incluir a mucha más gente en la concepción del proyecto, y fue cuando empecé a incursionar, ¿por qué no también incluir a otros arquitectos, ¿no? Porque siempre normalmente el ejercicio es una oficina con los consultores, el ingeniero, el paisajista, ¿no? el consultor de hidráulicas e instalaciones y demás, y no, ¿por qué no otros arquitectos? Y entonces me llegó a la tarea un proyecto en Jalisco para hacer una ruta de peregrinaje a mí sola, y decidí que era una buena oportunidad de entender que era una situación muy compleja como para pensar que yo la podía hacer sola. Había que generar muchas intervenciones alrededor de una ruta de 154 kilómetros, y me parecía imposible que yo pudiera imaginar todo eso en un mismo momento. Me parecía un proyecto para una carrera entera, para una persona, o en este caso para muchos arquitectos. Ahí fue cuando empecé a generar esta idea de invitar a otros colegas, en este caso tenían que ser amigos además, porque era difícil convencer al cliente que además de que ya se había atrevido a contratar a un arquitecto, pues no solo fuera uno, sino fueran 10, ¿no? Entonces, más bien al cliente le dije, ok, solo me vas a ver a mí, pero vamos a tener otros 10 arquitectos. Y fue cuando hicimos esta ruta, bueno, estas intervenciones dentro de la ruta de peregrinaje en Jalisco, a partir del 2008, y que de alguna forma continuaron y últimamente, bueno, están detenidas. No solo ese proyecto, hemos hecho estas colaboraciones en muchos ámbitos y de muchas maneras. Los arquitectos Herzog y de Meuron hicieron un plan maestro en la ciudad de Lyon, en Francia, y ahí decidieron hacer la primera cuadra, la ciudad decidió hacer la primera cuadra como con todas las estrategias que Herzog y de Meuron habían planteado en el plan maestro, y les pidieron a ellos que hicieran esta primera cuadra, y ellos decidieron que la primera cuadra la tendrían que hacer también arquitectos distintos. Por muchas situaciones a nosotros al final nos tocó hacer 3 edificios en un plan maestro donde las cosas estaban verdaderamente muy establecidas, estaban hechas por la visión de una persona, y de ahí nosotros teníamos que adecuar nuestras propias visiones en estos espacios que se nos estaban otorgando para hacer 3 edificios. Sin embargo, al principio fue muy complejo, porque era muy complejo cuadrar, ¿no?, unas ideas que teníamos nosotros con los requisitos tanto del desarrollador como del planeador, que en este caso eran Herzog y de Meuron, y al final creo que ese rigor que planteaba el plan maestro de Herzog y de Meuron, con la combinación de esa búsqueda nuestra por encontrar la propia identidad, creo que le dio mucha riqueza al conjunto, y es lo que hizo que el conjunto realmente pudiera aceptar diversos públicos. Aquí se ve muy claro, son 4 programas muy distintos: oficinas, vivienda social, vivienda de superlujo y un parvulario, una guardería con unos pequeños departamentos como con terraza más amplios, hechos todos por arquitectos distintos, hechos en el mismo lugar, en el mismo momento, construidos de la misma forma, por el mismo desarrollador, y sin embargo siento que ya empiezan a integrar esta riqueza de un discurso que puede integrarse más a una ciudad, y sobre todo puede atraer más la visión de otros, ¿no?, y no nada más de una misma. A mí me ha interesado mucho como esta producción más orgánica de los espacios urbanos, cómo integrar eso hacia un desarrollo nuevo que se hace, ¿no? Porque la ciudad se va construyendo en momentos muy distintos, por gente muy diversa, y eso es lo que genera la riqueza del espacio urbano, ¿no? Los puntos de encuentro, los puntos de conflicto, los puntos de interés. Y siempre he pensado que el mundo vertical de alguna forma limita muchísimo esa situación. ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchos factores detrás que no quiero que piensen que he dejado de lado, ¿no? De entrada existe la gravedad, y luego existe la situación financiera, que se vuelve muy complejo. Pero me he dedicado últimamente a pensar cómo podríamos, desde estudios académicos hasta proyectos para exposiciones, cómo podíamos integrar en ese mundo vertical esas distintas visiones, y de alguna forma permitir que esas estructuras pudieran de forma más orgánica
aceptar intervenciones de muchas gentes, es decir, que se hiciera de alguna forma una forma de ciudad vertical que pudiera dar respuesta a algunos de los problemas de densidad que tenemos actualmente de una forma más íntegra y de alguna forma más humana que la forma de rascacielos del día de hoy, ¿no? Creo que estas formas de colaboración para mí de alguna forma pueden hablar de lo que yo pienso que al final es la arquitectura, ¿no? Para mí la arquitectura en cada edificio llega a formar parte de ese gran collage que es el contexto, y que de alguna forma se integrará, por más que digamos que no se integra el contexto, se integrará de mejor o de peor manera siempre, y de alguna forma pues generar esas plataformas que puedan permitirlo es algo que me ha interesado mucho, ¿no? Este es un proyecto que hicimos en Aguascalientes también para vivienda social, departamentos que cuestan 180,000 pesos, y que logramos generar un grupo muy diverso de arquitectos de todo el mundo que en todos lados están pensando sobre la vivienda. Entre ellos son Estudio Mayo, Dogma, HHF, MOS, Derek Delecap y nosotros, para generar un conjunto que entre todos decidimos hacer, y al final cada uno diseñó su propio edificio. Entonces, de alguna forma este conjunto, y lo quise mostrar al final de esta pequeña charla, es por decir que me parece muy interesante el cómo explorar el que podríamos generar una plataforma común donde todos encontremos un punto de encuentro, sin embargo tener de alguna forma nuestra identidad bien establecida y bien clara en nuestra vivienda particular. Gracias. Muchas gracias. Yo no hablo muy bien español, así que hablaré en inglés. Yo quisiera hablar sobre la colaboración entre los arquitectos, ingenieros, artistas y, bueno, todas las disciplinas, ¿no? Una de las maneras es geometría. Geometría es cómo se une la arquitectura y la ingeniería. Cuando describimos un espacio, estamos describiendo la estructura y la arquitectura con las mismas palabras. Aquí estamos hablando de edificios que van a ver ahorita en la exposición, en las maquetas. Verán que estos conceptos se unen en la geometría. Y desafortunadamente, en la geometría, a veces las disciplinas se separan, ¿no? Hablamos de topología, con lo que está conectado a qué. Forma, la palabra forma, ¿cómo usamos la topología para trabajar en ella? Y la primera topología de forma es la arquitectura, pero sobre todo son los parámetros y la estructura lo que son los más importantes, porque si tenemos una mala topología, una mala forma, no vamos a tener una buena estructura, porque ya tenemos una mala forma. Y luego es importante saber cómo vamos a contar la historia de arquitectura estructural. Esta es la base del edificio que vieron previamente en la diapositiva. Entonces, ¿cómo contamos la historia? Muchas veces se trata de jerarquía. ¿Cuál es la idea dominante del edificio? ¿Y cómo podemos expresar esa idea dominante? Eso es lo que los arquitectos e ingenieros tienen que hacer juntos. Tienen que pensar sobre la esencia del edificio y cómo la pueden describir. Cómo contarle la historia a la gente que la ve en la calle. Cómo trabajar con contratistas, con constructores. Este es el mismo edificio que les mostré siendo asemblado antes de viajarlo a Londres. Entonces sí, la colaboración va más allá de las disciplinas, abarca todo. En lo personal, yo disfruto mucho los edificios con una arquitectura bastante minimalista, muy simple, muy claro. Y cuando se hace eso, tienes que trabajar muy en conjunto con el equipo. Este es un edificio en la ciudad de Minneapolis y si ven la construcción es pura estructura. Y el edificio, cuando está siendo ocupado, se ve igual. Y crear algo tan sencillo toma mucho trabajo, mucho esfuerzo. Lo sencillo no es fácil. Esta es una colaboración que hicimos con Tom Pfeiffer, en donde
Todo es transparente. Esa es la estructura que ven. Ese es el edificio. Hasta nos deshicimos de todo el material que afectaba la construcción. Esta es la sede de General Motors en Detroit, en donde ven una idea arquitectónica muy sencilla, muy simple. Y aquí vemos el trabajo de los arquitectos sobre cómo contar la historia. Aquí vemos una danza entre la geometría, la sencillez, los detalles, se ven todos los detalles expuestos y eso fue trabajo entre arquitectos e ingenieros. También hacemos edificios grandes, rascacielos. Este es un proyecto que se está haciendo en China. Y como ven en la pantalla, conforme va subiendo el edificio, conforme se va elevando, la arquitectura sigue siendo igual. La arquitectura está cuando está en obra negra hasta que se acabe. No es algo que viene después. Para el Burj Khalifa, parte fue preguntarnos cómo trabajar juntos. Un edificio alto es muy complicado. Hay muchos elementos que se junten, pero al final hay que preguntarse si la esencia del edificio se puede describir en pocas palabras. Por ejemplo, un sujeto más un adjetivo. La esencia de este edificio es la base, y cuando tenemos la claridad que queremos entre diferentes disciplinas, es cuando conjuntamente podemos solucionar los problemas. También hicimos una colaboración con los investigadores, con la academia, eso es muy importante. Tatiana es profesora, por ejemplo. Así que yo creo que una de las maneras para crear nueva arquitectura es a través de la investigación, sobre todo para un ingeniero. Si podemos crear nuevas tecnologías que nos pueden abrir nuevas oportunidades para crear una nueva arquitectura, es muy bueno, pero solo va a ocurrir si nosotros lo buscamos. Y ahorita que van a la exposición, van a ver que todos nuestros recursos están disponibles para la industria, así que la gente puede tomar estas ideas, estos conceptos y crear su arquitectura. Como parte de este proceso, creamos una serie de herramientas de diseño, así les llamamos. Por ejemplo, un arquitecto no tiene que entender ecuaciones de cuarto nivel para construir una estructura, pero sí podemos crear herramientas gráficas que podrán solucionar los problemas de la física y al mismo tiempo está disponible para todos y accesible. Este es un edificio que se acaba de abrir hace una semana en Australia. Y aquí vemos este material que se utilizó gracias a una investigación que hicimos. Y bueno, a mí me encanta colaborar con artistas. A mí se me hacen personas muy abiertas a ideas tácticas, ¿no? Ellos son los autores, no hay duda de eso. Pero se puede tener este diálogo. Este es un edificio con la empresa arquitectónica muy importante, el señor Farrell, y es estupendo trabajar con él. De hecho, estas son otras exposiciones en colaboración con otros artistas, como el señor Clemson, en esta pieza que está en Dubái, y tuvimos muy buena discusión con él. Él está muy abierto a la tecnología. Y del lado derecho es la pieza del Echoman, que está en Hollywood. Para mí eso es un arco hermoso, pero también es una estructura hermosa y es arte hermoso. Por si alguna vez están en Hollywood, en Sunset Boulevard, van a poder ver esta pieza. También trabajamos con el señor Carpenter en muchas obras. Como verán, siempre está este diálogo constante sobre la tecnología. Del lado izquierdo es una obra en Santa Mónica, en California. Una vez hasta le pusimos volteado. Y bueno, del lado derecho es una obra con Buckmaller, que es un artista alemán. Esta pieza está en Chicago. Y este de hecho está en un barrio muy pobre, en el gueto.
Fue una obra que se hizo como obra central en este barrio muy dificultoso en Chicago. Y bueno, cuando hay colaboración entre arquitectos, ingenieros y afortunadamente con artistas, tenemos un diseño con integridad. Tiene integridad sobre todo, y la integridad da pie a la innovación y la identidad. Todos los edificios en las maquetas que van a ver, verán que no hay piel en los edificios, pero ahí van a ver la arquitectura, van a ver que la identidad no se pierde, que la identidad no es solo la piel sobre un esqueleto, sino que el esqueleto también sale por la piel, y esa es la arquitectura. Buenas noches. Bueno, voy a aventurar a hacer la presentación en español. Quería hablar primero, yo creo que la colaboración en la arquitectura siempre existe. La mitología del artista arquitecto que existe a la Howard Roark en el Fountainhead, creo que es un mito que a través de este tipo de pláticas y conferencias tenemos que eliminar. Y hay muchas industrias que son creativas a donde se reconocen a todos los participantes de los proyectos. Hay veces que estos proyectos involucran a miles de gentes. Me acuerdo una vez en Beijing, viendo una de las obras, había aproximadamente 2.000, 3.000 obreros, y la arquitectura, al final de cuentas, es el poder capturar toda esa actividad intelectual, artística y también de obra de miles de gentes. Escogí dos proyectos. Me voy a ir un poco rápido porque no quiero entrar en demasiado detalle, pero son dos proyectos, uno es vertical, uno es horizontal. Y en los dos proyectos hubo una colaboración muy intensa entre los participantes, ingenieros de varios tipos, no solamente ingenieros estructurales, también ingenieros mecánicos, etc. Y también hubo colaboración entre paisajistas, etc. Entonces, yo sí quería mostrar un poco esto. El primer proyecto es en China, el segundo es en el Medio Oriente, y también esto es importante. Este es Mark Sarkisian. Algunos de ustedes quizá vieron a Mark hace varios años. Cuando llegamos a ver el sitio era realmente un lugar que no tenía ningún carácter. Había una pagoda y había una entrada de un río, y eso nos dio una clave de lo que queríamos hacer. Incluí también estas imágenes porque nosotros también nos dedicamos a explorar artes plásticas y llevamos una serie de conversaciones paralelas acerca de geometrías, a veces geometrías rectilíneas y a veces geometrías que son más abiertas. Y en planear este tipo de proyectos, a donde uno tiene que ver la naturaleza y espacios amplios, cómo se integran estas geometrías es importante. Entonces, este tipo de exploraciones y colaboraciones con artistas, aunque no son directas a este proyecto, han tenido una influencia importante dentro de nuestro pensamiento. Entonces, aquí está el plano del proyecto. Se puede ver cómo la geometría del río y la geometría del cerro se combinaron en el centro de la plaza. Es una imagen desde arriba donde se aprecia eso. La colaboración con el paisajista, con los paisajistas de Landscape Architects en este proyecto fue muy importante para en realidad poder realizar el carácter de estos espacios. Colaboración con el cliente, esto es muy importante, nuestro primer colaborador es el cliente. Para este proyecto nosotros fuimos a ver varios jardines y varios espacios en Guangzhou. El cliente quería que nosotros nos diéramos cuenta de cuál era el carácter y la arquitectura y los espacios de la arquitectura tradicional de Guangdong. Y querían que el proyecto fuera moderno, contemporáneo, pero a la vez que participara en lo que es la arquitectura del lugar.
Entonces nosotros nos fijamos, estudiamos este tipo de mallas, este tipo de pasajes y desarrollamos una arquitectura en el plano a donde se mueve la gente, a donde duplicamos este tipo de materiales y de mallas en combinación con jardines. Y esto le aporta al proyecto, que son 2 torres, una escala humana y una serie de estructuras y espacios que pueden mediar entre la persona humana y estas estructuras. Entonces aquí pueden ver esa serie de diferentes escalas de los espacios. Estas torres las pudimos ubicar este-oeste y al inicio del proyecto, este proyecto tenía solamente un límite de, me parece que eran 80 metros de altura. Y conforme fuimos trabajando, el cliente en pláticas con la ciudad pudieron ganar otros metros de altura. El límite entonces convirtió 150 metros de altura. Y al darse esos 150 metros de altura tuvimos que cambiar, no la planta, pero el proyecto tuvo que cambiar, la estructura tuvo que cambiar. Me acuerdo que una vez dijo que cuando se les da más altura a estos edificios, uno tiene que reinventar el edificio, se tenía que convertir en otro animal, como dice el a veces. Entonces desarrollamos una serie de espinas estructurales en la parte del sur y nos abocamos también en ver cómo este tipo de estructuras podían operar en varios planos, estructuralmente, pero quizá también culturalmente y también de una u otra manera también aportar un sombreado al lado sur para que también contribuyera a la manera en que estos edificios cambiaran el concepto del espacio y también de los equipamientos mecánicos que se pudieran usar en este proyecto. Entonces esta es una fachada de la parte sur y esta espina estructural la estudiamos también para crear una sombra entera, usar el cristal entonces el más transparente que pudiéramos y también disminuir lo que se llama el jique en las fachadas del sur, este y oeste. Entonces este es el edificio, se pueden ver estas mallas. Los núcleos no tienen el mismo aportamiento estructural que típicamente un edificio alto tiene. Y entonces esto nos dio también la oportunidad de usar, de convertir estos espacios que a veces son perdidos, los aseos, los corredores, en un núcleo de concreto. Nos dio la oportunidad de convertir estos espacios en espacios arquitectónicos. No voy a entrar en detalle los detalles de la estructura, pero trabajamos muy de mano en mano con nuestros arquitectos, nuestros ingenieros estructurales desde el principio hasta el fin. Esto es una parte de la presentación de Neville Matthijs, que es de Mark Sarkeesian, a donde se describen todas las diferentes piezas de la estructura. Esta diapositiva lo que yo quería mostrar es la diferencia entre el núcleo de la parte alta y de la parte baja del edificio, cómo pudimos traer luz natural a los espacios que típicamente se pierden y convertirlos en espacios poéticos en sí. Este es un diagrama de ese núcleo con los diferentes usos, a donde entonces también pudimos invocar la poesía de la mecánica del edificio como parte del carácter del proyecto. El segundo proyecto es un proyecto diplomático, es un consulado con una serie de requisitos muy diferentes, y este es en el Medio Oriente. Una de las cosas también que tratamos de hacer, como lo vieron en el proyecto de China, de Guangzhou, es poder entender el contexto para que estos proyectos sean contemporáneos, pero a la vez tengan un arraigo y participen en el contexto cultural en el que están localizados. Nos llamó mucho la atención este tipo de planeación urbana, donde el sombreado de las calles es importante, y al planear una serie de edificios, creamos una serie de espacios muy angostos entre ellos que pudieran tener sombras. Y después
Después, en la parte del medio, una serie de espacios abiertos y cerrados que alternaban entre abiertos y cerrados, a donde pudiéramos integrar lo que iba a ser la arquitectura representacional o las áreas más importantes del proyecto. Otra vez nos interesó otra serie de estudios pictóricos. Nos interesó mucho cómo la luz, al hacer aperturas muy pequeñas en estos sitios del Medio Oriente, la luz crea espacios poéticos, espacios importantes. Entonces, este tipo de exploraciones visuales también han sido importantes dentro del trabajo. Nos llamó mucho la atención este tipo de mashrubillas de pantallas y desarrollamos una parte en el medio del proyecto donde había requisitos también estructurales muy importantes. No sé cómo se dice en español, pero había necesidad de diseñar parte de esto para progressive collapse. Lo que quiere decir eso es si se elimina una columna, que las fuerzas puedan redistribuirse dentro de la estructura en general, para que no el edificio en sí tenga integridad, inclusive al eliminar ciertas columnas. Entonces usamos otra vez estas mallas, no solamente como concepto estructural, pero también para aportar en el espacio, y este es un diagrama de cómo está esto armado, pero a la vez para crear unos espacios también que tuvieran este tipo de carácter, arraigados a la cultura y que también tuvieran un carácter apropiado para la función y para el lugar en que se estaba desarrollando el proyecto. También nos interesaban mucho este tipo de estructuras culturales. Estas son unas, se llaman wind towers, torres de viento de la región, y nos interesaba también la manera en que pudiéramos utilizar este tipo de tecnologías pasivas aumentadas con algunas cosas, y entonces tuvimos una colaboración también muy estrecha con nuestros ingenieros mecánicos. Lo que queríamos hacer, ustedes ven aquí, el viento venía en diagonal, y la idea era crear una fachada de 13 torres a donde pudiéramos entonces atraer el viento y dirigirlo entonces a un espacio abierto, a donde se pudiera utilizar ese espacio abierto durante más meses y más días que lo que típicamente se pudiera utilizar sin este tipo de tecnología. Hicimos una serie de estudios en colaboración con diferentes técnicos y diferentes ingenieros, y quizá allí la pausa es que este tipo de tecnologías, este tipo de análisis no lo podemos hacer nosotros solos. Involucran a mucha gente, involucran a gente experta en estos diferentes temas. Y este tipo de exploraciones, este tipo de análisis, nosotros lo hacemos todo el tiempo. Quise ver la sección de la torre, más análisis, y esto también es importante. Tiene en Chicago tiene un túnel de viento. Este es el túnel de viento de George Luisos, que es el ingeniero mecánico, a donde también se usaron este tipo de tecnologías, pero esta vez no para analizar la estructura del edificio, sino el funcionamiento de las torres de viento. A través del trabajo y la colaboración con ellos, también nosotros pudimos refinar y diseñar estas torres de una manera eficiente. Entonces, ese tipo de análisis también requiere la participación intensa de este tipo de ingenieros y técnicos. Y este es el espacio que de cierta manera existe entre dos mallas, dos espacios con fachadas técnicas. Son arquitectónicas, pero son técnicas, y las dos tienen conceptos completamente diferentes. Y lo que me parece interesante en la colaboración es que muchas veces podemos transformar este tipo de estructuras en estructuras que tienen dos o tres funciones. Tienen una función arquitectónica, pero tienen una función también integral, estructural, y quizá también mecánica, y quizá también cultural.
etcétera. Y creo que es ahí a donde yo veo la importancia de la colaboración, es que nuestras estructuras y nuestros edificios, la arquitectura, al poder integrar todo ese pensamiento de diferentes gentes, le agrega valor y le agrega capas de valores y de sentido. Me parece muy interesante, Javier, lo que cuentas y cómo lo cuentas, y tomando algunas de las ideas que han surgido aquí cuando Bill habla de la geometría como generadora muchas veces de un proyecto, y tú cuando comentando estos casos de algún modo, sobre todo con esa idea también de las capas, en el que a partir de la complejidad, es decir, a partir de la idea de entender que tienen no solo problemas, digamos, de habitabilidad, de crear un espacio para ser habitable, sino para convertir en una pared, en una malla estructural, o en una pared, en un captador de aire, en el que involucran muchos conocimientos diversos, de muchas disciplinas próximas, pero con especialidades muy profundas cada una de ellas, y que difícilmente desde una de ellas se podría aglutinar todo esto. Todo este conocimiento, toda esta complejidad, en buena medida sirve para sintetizarlo en un proyecto. Es decir, ese edificio, muchas veces una forma que se remite a una primera idea, en el que quizá la geometría es la vertebradora, y en el que todas esas colaboraciones se juntan, la complejidad se junta para llegar a una cierta síntesis. Otro camino, tratando de buscar las diferencias digamos, un poco también de este panel, otro camino es cómo desde la diversidad a veces de autores, de maneras de hacer, de orígenes y disciplinas muy diversas, sería el caso de Tatiana, en el que el resultado no pretende llegar a una forma final, a una síntesis. Estoy pensando en el caso más extremo, que es esa torre que planteabas, pues, en la Bienal de Chicago, y que después ha tenido reflejo, pues, hasta en tu exposición, en el que precisamente pareciera que el objetivo es que quede abierto, es decir, que solo se pone sobre la mesa no el rigor, por ejemplo, de la geometría, en el que las distintas especialidades irán alimentando para llegar a esa obra perfecta, a la forma de ese animal que mencionaba Bill, sino muchas veces una estructura o unas reglas de juego abiertas, en el que se van injertando una serie de elementos y en el que nunca, nunca es una obra terminada, siempre queda pendiente. ¿Les hace sentido esto, más allá o sea, como estrategias distintas para entender la complejidad colaborativa? A mí me gustó mucho escuchar a ambos hablar. Sobre todo creo que además lo resumiste muy bien, Miguel, porque en el entendido que yo siempre he visto como eso en sí es una práctica que ha hecho o adquirido el conocimiento de muchos para dar resultado en un edificio, ¿no? Y eso se ve reflejado no solo, bueno, en el discurso, pero sin duda se ve en los edificios, ¿no? Y creo que ahí tengo alguna discrepancia con lo que tú dijiste, Javier, sobre el tema de que nunca la arquitectura ha podido ser esta arquitectura única de una persona, ¿no? Y que siempre es un equipo colaborativo. Sin embargo, creo que sí hay una gran diferencia entre aquel arquitectura de autor, ¿no? Sin embargo, lo veo igual de integrado, ¿no? Igual una colaboración que admite esa diversidad
¿no? Y sin embargo creo que esta arquitectura de autor finalmente, aunque sí son muchas gentes y muchas cabezas las que lo hacen, yo no veo esa diversidad, no la admiten, no que sea bueno o malo, no estoy calificando, ¿no? Sin embargo creo que son esas cosas cerradas que sí son, al final del día, el resultado sí es esta arquitectura de autor, aunque la hayan hecho mucha gente, ¿no? Y creo que ese para mí sería el cambio de paradigma. Finalmente, nada más un comentario, hubiéramos empezado porque nosotros también hicimos un proyecto con James Turrell en el Jardín Botánico y ahí ya tenemos mucho más de qué hablar de lo mismo, ¿no? Pero bueno. Voy a hablar en inglés rápidamente. En nuestro trabajo, Bill, yo creo que todavía hay un maestro de orquesta, aunque muchas veces pretendamos tener democracia y unanimidad. Sigue habiendo jerarquías, sigue habiendo una visión, la visión de una persona que tiene la perseverancia de llevarla a cabo. Así que de ese modo estoy de acuerdo con Tatiana. Muchas veces pienso que nuestra práctica es más bien como la de director de una película o hacer una película en donde hay un director, hay un guión, hay muchos colaboradores, muchos participantes, participantes talentosos como actores, músicas, pero todos ellos siguen una visión y siguen instrucciones. Así que creo que, aunque al final aparezcan todos los créditos, hay un director. Yo desearía que en nuestra profesión encontráramos la manera de darle crédito a todos, no solo al arquitecto, y creo que eso es importante. Hay que dirigirnos hacia un lugar en donde podamos entender la complejidad de nuestro trabajo. Eso no le quita valor al director o al autor, pero incluye a muchos más colaboradores. Esa es una idea. La segunda idea que quería compartir es que yo trabajé durante muchos años con Craig Harmon, un colaborador muy cercano, de hecho fue mi mentor. Y bueno, Craig tenía dos papeles. Era la persona que generaba ideas, pero era un excelente curador también. Y a veces su rol era más de curador. Y al ser un muy buen curador, tenía mucha visión. Entonces el rol del director y de la persona que hace que esta colaboración suceda muchas veces es la participación de un curador. Un curador, alguien que de manera no egocéntrica pueda reconocer otras ideas, pueda reconocer, escoger y juntar ideas. Y creo que nosotros podemos tener colaboración si es parte de la esencia de un gran arquitecto que pueda practicar, no solo compartiendo una visión e ideas, sino abriendo el piso para muchas otras ideas y luego tener el talento y la visión para curar estas ideas. Bueno, se necesita mucha madurez para ser un curador, ¿no? No te tienes que sentir dueño de todas las ideas, pero esperas que las ideas de tus colaboradores y de tu equipo tengan éxito. Yo creo que muchas personas se limitan a sí mismas por su ego. Los detiene de aceptar otras ideas, ¿no? Como tú mencionaste un director. Pero también entiendo la capacidad no solo de dar crédito a esas ideas, sino de validar las ideas de otras personas. Y creo que también incluyen una respuesta mucho más amplia hacia las personas que van a usar la arquitectura, porque al final, si tenemos una sola visión, es muy difícil que muchas personas se relacionen con esa sola idea, ¿no? Como la humanidad es un grupo tan diverso que es difícil relacionarse a una pieza hecha de una sola idea a que una pieza que tiene muchas ideas detrás, porque hay más posibilidades de que la gente se identifique. Así que creo que es una excelente oportunidad, no solo para aquellos que conciben eso, sino para aquellos que lo usan también. Qué interesante que hayas dicho que las personas son el usuario final, es correcto. Y regresando a esta analogía de los músicos y la orquesta, tal vez estamos tocando música distinta.
De cierto sentido entiendo que tú, Tatiana, estás más cercana a la idea de un ensayo informal en donde puedas introducir así la idea en el ritmo o el ritmo general de la música, pero cada músico puede también introducir a su vez diferentes melodías, ¿no?, dentro de este ritmo. Y la otra manera de verlo se acerca más a un concierto, a una orquesta, esta composición clásica en donde todas las notas están escritas en papel y lo importante es ser el mejor tocando el violín o tocando el piano. ¿Sí les hace sentido esto? Bueno, tu colaboración con arquitectos mencionabas, creo que es muy importante. Es muy difícil no tener un buen trabajo, un buen proyecto, pero si eres lo suficientemente generoso para compartir con los demás, te puedes enriquecer más. Al principio de mi carrera, yo me acuerdo de Louis Graham, quien era el arquitecto de la Torre Sears.